Buenas tardes, bienvenidos a este servicio, a esta reunión de testimonios de la ciencia cristiana. Vamos a comenzar cantando el himno número 174. Dios el consuelo, cual madre da a sus hijos, es el consuelo calma en el afán, es la esperanza y el valor invicto, es el amor que siempre vive en paz. Himno 174. Consuelo. La Biblia, primero de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroán. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí
junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Salmos. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley,
oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Niños, los pensamientos y representantes espirituales de la vida, la verdad y el amor. Toda la educación de los niños debía ser tal que forme hábitos de obediencia a la ley moral y espiritual, con la cual el niño puede enfrentar y dominar la creencia en las así llamadas leyes físicas, una creencia que engendra enfermedad. En la ciencia, el hombre es linaje del espíritu. Lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está como el de los mortales en el instinto bruto, ni pasa él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El espíritu es su fuente primitiva y última del ser. Dios es su Padre y la vida es la ley de su ser. Lo bueno en los afectos humanos ha de tener predominio sobre lo malo y lo espiritual sobre lo animal, o nunca se alcanzará la felicidad. Lograr esta condición celestial mejoraría nuestra progenie, disminuiría el crimen y daría objetivos más elevados a la ambición. Todo valle de pecado tiene que ser alzado y todo monte de egoísmo bajado, para que se prepare el camino de nuestro Dios en la ciencia. Los hijos de padres que tienen una mente espiritualizada heredan más intelecto, mentes más equilibradas y constituciones más sanas. Para asistir debidamente el nacimiento de la nueva criatura o idea divina, deberías apartar el pensamiento mortal de sus concepciones materiales, de tal manera que el nacimiento sea natural y sin peligro. Aunque acumule nuevas energías, esta idea no puede causar daño a su entorno útil en el trabajo de parto del nacimiento espiritual. Una idea espiritual no tiene ni un solo elemento de error, y esta verdad elimina debidamente todo lo que es nocivo.
La nueva idea, concebida y nacida de la verdad y el amor, está vestida de blanco. Su comienzo será manso, su desarrollo robusto y su madurez imperecedera. Cuando este nuevo nacimiento tiene lugar, la criatura en la ciencia cristiana nace del Espíritu, nace de Dios y no puede causar más sufrimiento a la madre. Por esto sabemos que la verdad está aquí y ha cumplido su obra perfecta. La multiplicación de los hijos de Dios no procede de ningún poder de propagación en la materia, es el reflejo del Espíritu. Yo no desearía transformar al niño repentinamente en un hombre, ni que el niño de pecho siga siendo una criatura toda la vida. Nada imposible pido al insistir en las reivindicaciones de la ciencia cristiana. Pero debido a que esta enseñanza está más avanzada que la época, no deberíamos negar nuestra necesidad de su desarrollo espiritual. El género humano mejorará por medio de la ciencia y el cristianismo. De la necesidad de elevar la raza, nace el hecho de que la mente puede hacerlo, pues la mente puede impartir pureza en lugar de impureza, fuerza en lugar de debilidad y salud en lugar de enfermedad. Jesús no era egoísta. Su espiritualidad lo separaba de la sensualidad e hizo que el materialista egoísta lo odiase. Pero era esta espiritualidad lo que capacitaba a Jesús para sanar a los enfermos, echar fuera el mal y resucitar a los muertos. Desde su niñez se ocupaba de los negocios de su padre. Sus intereses estaban muy lejos de los de ellos. Su amo era el espíritu. El amo de ellos era la materia. Él servía a Dios. Ellos servían a las riquezas. La madre es el educador más poderoso, ya sea a favor o en contra del crimen. Sus pensamientos forman el embrión de otra mente mortal e inconscientemente la moldean, ya sea por un modelo que le es odioso o por medio de influencias divinas, conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Los hijos deberían obedecer a sus padres. La insubordinación es un mal que marchita los capullos del gobierno propio. Los padres deberían enseñar a sus hijos lo más temprano posible las verdades de la salud y la santidad. Los niños son más dóciles que los adultos y aprenden más fácilmente a amar las sencillas verdades que los harán felices y sanos. Jesús amaba a los niños por estar libres de maldad y por su receptividad al bien. Mientras la madurez vacila entre dos opiniones o batalla contra falsas creencias, la juventud progresa fácil y rápidamente hacia la verdad. A los niños debería enseñárseles a sanar por medio de la verdad, la ciencia cristiana entre sus primeras lecciones, y a evitar que hablen o abriguen teorías o pensamientos acerca de la enfermedad. Para prevenir la experiencia del error y sus sufrimientos, mantén fuera de la mente de tus hijos los pensamientos
pecaminosos o enfermizos. Estos últimos deben excluirse sobre el mismo principio que los primeros. Esto hace que la ciencia cristiana sea accesible a temprana edad. La ciencia cristiana correctamente comprendida liberaría a la mente humana de las creencias materiales que luchan contra los hechos espirituales, y estas creencias materiales tienen que ser negadas y echadas fuera para dar lugar a la verdad. Al esforzarse durante mucho tiempo por debilitar la fe del adulto en la materia e inculcarle un grano de fe en Dios, un atisbo de la capacidad del espíritu de hacer el cuerpo armonioso, la autora ha recordado con frecuencia el amor de nuestro Maestro por los niños y ha comprendido cuán cierto es que los que son como ellos pertenecen al reino celestial. Ahora los invito a unirnos en oración silenciosa seguida de la repetición en voz alta de la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Ahora vamos a cantar el himno número 291. Calma, Dios, mi corazón, hazme puro, leal, gentil, sin engaños ni inquietud, como un niño en su candor, libre de la envidia ruin, grato en lo que gustas tú. Himno 291.
La primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts, está destinada a ser edificada sobre la roca, el Cristo, o sea, la comprensión y demostración de la verdad, la vida y el amor divinos, sanando y salvando al mundo del pecado y de la muerte, para así reflejar en cierto grado la Iglesia universal y triunfante. Página 19 del Manual de la Iglesia Madre. Primera Iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa es una filial de la Iglesia Madre y los invita a asistir a sus servicios religiosos. Los domingos, escuche con nosotros un sermón compuesto por citas de la Biblia y de Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy, y disfrute de un ambiente devoto y sanador. Nuestra iglesia celebra estos servicios a las 10:30 horas, presencial y por plataforma Zoom. Estamos en Calle del Medio, Manzana 10, Solar 15, Parque de Sol y Mar, Ciudad de la Costa, Canelones. También puede traer niños y jóvenes a la escuela dominical de la ciencia cristiana. Allí los alumnos, hasta la edad de 20 años, aprenden cuán tangible es el amor de Dios por ellos y cómo las enseñanzas espirituales y morales de la Biblia y de Ciencia y Salud pueden ayudarlos todos los días bajo todas las circunstancias. Nuestra escuela dominical funciona en el salón contiguo a las 10:30 horas presencial y por plataforma Zoom. Las reuniones de testimonio de los miércoles, presencial y por Zoom, se celebran a las 17 horas y también les llega a ustedes a través de WhatsApp. Escucharán lecturas de la Biblia y de Ciencia y Salud, así como comentarios y testimonios de curaciones obtenidos mediante el estudio y la práctica de la ciencia cristiana. La sala de lectura es un santuario tranquilo en donde encontrarse en paz para estudiar y orar. Allí encontrará la Biblia, las obras de Mary Baker Eddy y otras publicaciones de la Sociedad Editora de la Ciencia Cristiana. La misma funciona en su horario de 15:30 a 17 horas. Los esperamos para poder compartir las actividades sanadoras de Iglesia. Leeré del Manual de la Iglesia Madre por Mary Baker Eddy, referente a testimonios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. San Pablo. El testimonio sobre la curación de los enfermos es sumamente importante. Más que un mero relato de bendiciones, escala el pináculo de la alabanza e ilustra la demostración del Cristo que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. Sin embargo, el testimonio no ha de incluir una descripción de los síntomas ni del sufrimiento, aunque sí puede indicar el nombre genérico de la enfermedad. Queda abierto el espacio para expresar testimonios de gratitud o comentarios sobre la experiencia de las prácticas de la ciencia cristiana. Bueno, quiero dar gracias de corazón al lector por este sermón tan inspirado que nos hace ver la importancia de los niños y la pureza. Creo que todos los que me conocen saben que a mí me convoca el tema de los niños, y cuando a veces oigo todas las atrocidades que se cometen con los niños, realmente escuchar un sermón así a uno le da ese aliciente y le da esa firmeza de seguir adelante sabiendo que la mente divina gobierna todo y que tiene que haber justicia
para ellos, que son esas voces que no se escuchan. Yo amo a los niños, los amo de corazón. Creo que desde mi muy tierna infancia soñaba con ser mamá. Para mí, a veces siendo ya una chiquilina bastante grande, hasta quedaba como ridícula que jugara con muñecas, que las sentía como mis hijas. A veces hasta recibía de mis propias compañeras esa burla de que ya era grande para jugar con muñecas. Y siempre soñé con ser mamá. Siempre pensé que tal vez fuera porque estaba lejos de mi mamá, que soñaba con ser mamá, para no desprenderme nunca más de mis hijos, como me había pasado a mí. Y bueno, y pasó el tiempo y realmente, sí, biológicamente no pude ser mamá, no se dio. Tuve en mis brazos hijos, pero no pudieron prosperar. Por lo cual me sentí muy mal. Pero gracias a una de esas experiencias pude conocer la ciencia cristiana. Fue una amiga, una señora muy conocida, que me invitó a ir a la ciencia cristiana y así la conocí. Pasó mucho tiempo y sigue pasando el tiempo. Tuve el hermoso regalo de tener una hija del corazón. Tengo nietas, tengo nietos, tengo bisnietas, tengo bisnietos. Y más que nada, lo que yo había estudiado, que era, que es docencia, pero en realidad yo siempre me digo educadora, porque para mí es la palabra correcta. Es la educación de un niño. Lo vemos que la señora Eddy lo menciona muchas veces, ¿no? Lo que es la educación. Porque enseñar básicamente puede enseñar cualquiera que estudia y enseña, pero la educación lleva una carga más emotiva. eh, y creo que la enseñanza hoy por hoy en nuestro país, no sé si creo que en todos los lados, está con ese problema de que enseñar se enseña en un instituto y educación se enseña en la casa, pero vete aquí que eso no se conjuga y creo que es lo que estamos viviendo. Todo esto, para no hacerlo largo, me lleva a orar mucho para que haya luz en esas mentes que tienen la posibilidad de hacer cosas que sean muy buenas para los niños y para las personas que están a cargo de los niños, que eso es muy importante, muy importante. Así que yo estoy profundamente agradecida a Dios porque realmente toda esta enseñanza de la ciencia, todo ese himno 174 que Dios el consuelo, cual madre da a sus hijos, siempre me ha pegado, me ha calado muy hondo y agradezco infinitamente a Dios el hecho de poder ser madre, aunque no fuera biológica, y el hecho de estar rodeada de niños como he estado rodeada siempre. Ellos son quienes nos dan el motor para seguir adelante y yo la verdad que he aprendido muchísimo con los niños y sigo aprendiendo muchísimo con los niños. Así que por esta experiencia, por esta gran curación que tuve en la ciencia, de saber que no es una madre biológica, sino una madre de verdad la que necesita comunicarse con sus hijos, como tantas noches nos quedamos hablando por teléfono con mi hija que está en Buenos Aires, es algo que me regocija muchísimo y que realmente siento que fue el trabajo, el estudio de la ciencia y el entender que el único padre, madre es Dios. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que trabajan para esta causa. Gracias a Dios, a Cristo Jesús y a la señora Eddy por dejarnos este legado tan grandioso. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo quiero dar muchas gracias al lector por este sermón, porque yo tengo cuatro hijos ya grandes,
que me han dado muchos nietos y bisnietos tengo también y en camino también. Así que yo quiero, los niños los quiero y me gustan y me gusta educarlos también. Y, y, y quisiera educarlos como yo sé, y no se puede, porque uno les dice la educación es así y ellos la dicen de otra manera. Pero entonces hay que orar mucho por esto, porque Dios sabe que ellos necesitan educación y aprenden. Los míos son educados, pero los nietos que vienen son más o menos. Y entonces este, hay que tratar de enseñarlos como uno enseñó a sus hijos, a ver si se puede. Y yo doy muchísimas gracias por este sermón. Y doy muchas gracias a Dios y a la señora Eddie, a Cristo Jesús, porque nos lleva por el camino que, es- que es buenísimo para ir. Nos saca de apuros, de situaciones que tenemos a veces situaciones que son feas y bueno, salimos de ellas, nos saca de la enfermedad un poco y todo eso. Yo quiero dar muchas gracias a la ciencia cristiana y lo que aprendí hasta ahora y lo que tengo que aprender, le doy muchas gracias a Dios y a Cristo Jesús y a la señora Eddie y a todos los que trabajan para la iglesia, a todos, a todos, a todos. Muchas gracias. Gracias. La grandiosa semana que tuvimos, la lección de la semana pasada, que para mí me resultó una de las muy profundas, elevadas a la vez y muy completas en cuanto a la manera que tenemos de vivir y de pensar y de hacer obra. Acá en esta parte, en una sección del domingo pasado, vemos que Jesús se está refiriendo a que él estuvo en la cárcel y vinieron a él. Y entonces los que estaban oyendo le preguntaron, ¿pero cuándo te vimos en la cárcel y te fuimos a visitar? Y él respondió, acá dice, y respondiendo el rey, que simboliza el Cristo, le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y yo recuerdo los años, esta lección me hizo recordar los 7 años que estuve trabajando en la cárcel de Punta Carreta y Santiago Vázquez. Y cuando el directorio me llamó para darme ese cargo, éramos 4 personas que debíamos ir, y yo empecé como segunda lectora. La primera sorprendida fui yo porque yo decía, yo no tengo capacidad para esa tarea tan enorme. Y recordé que había estado un conferenciante que había sido capellán en una de las cárceles de Estados Unidos y que él se hizo la misma pregunta, ¿cómo llegaré a entrar a una cárcel y cómo verlos? Entonces él se le ideó pensar que iba a un lugar donde estaban 2 niños, que estaba la inocencia y la pureza, todo lo bueno que tiene el hombre real, el hombre creado por Dios. Entonces tomé esa misma idea para poder enfrentar esa tarea tan grandiosa, ¿no? Como es entrar a una cárcel. Hoy agradezco muchísimo porque no lo volvería a hacer, porque la época es distinta. La época hoy es muy violenta, tiene determinadas cosas que antes
no existían, pero recuerdo sí que tomé esa idea y entré con la determinación de ver a todos como niños. Pero en cuanto entré, cuando me dirigía a los pasillos que la policía nos había destinado en los salones, me enfrenté con una persona que me dijo, por eso digo que este tipo de tarea da mucho crecimiento de pronto. Me dijo, mire señora, yo he pecado mucho, y me explicó lo que había hecho y tengo mucho miedo. Entonces yo me di cuenta que estaba en una situación yo donde una persona estaba pidiendo auxilio y detrás mío tenía toda una sociedad y toda una organización policial en la cual estaban condenando a ese hombre. Me acordé inmediatamente de cuando Jesús le trae a esa mujer pecadora que todos la querían lapidar. Y él se tomó unos instantes para escuchar la voz de Dios de qué debía de contestar para poder salvarla de la lapidación que le iban a hacer. Entonces en ese momento lo único que vino a mi pensamiento fue, si usted está arrepentido, realmente puede tener salvación. Fue todo lo que le dije. Así entré el primer día. Luego, con correr del tiempo, una persona, un moreno, me dijo, mire señora, todos mis compañeros tienen visitas los domingos y yo no tengo ninguna. ¿Usted no me podría visitar los domingos? Y le dije, claro, eso era una tarea particular, ya no pertenecía al culto que dábamos, el servicio religioso que daban. Entonces le dije, sí, cómo no. Bueno, invité a mi hermana para poder ir a acompañarla. Y efectivamente, ese día, ese domingo, solicitamos la persona para visitarla y conversar. En otra oportunidad, uno de ellos me dijo, mire señora, mi mamá le gustan mucho las tortas de manzana. ¿Usted no le haría una y se la llevaría a las piedras? Imagínense lo que es una tarea de esa magnitud. Entonces, en ese momento teníamos coche y invité a mi tía y mi esposo, por supuesto, nos llevó a la piedra. Visitamos a la mamá. La mamá nos dijo que ella había notado cambios en él. Y en realidad fue toda una experiencia muy buena. Y también dos de los internos se han casado con dos científicas cristianas, o sea, esa tarea que fue tan difícil, vamos a decir la palabra, tuvo sus resultados. Así que yo estoy muy agradecida por todo lo que viví ahí y repito, no lo volvería a hacer en la época de hoy, porque recuerdo que en una comunión, como este domingo pasado, yo fui acompañada con una persona de mucho entendimiento espiritual. Y en el momento de arrodillarse, fue realmente sublime, porque ver todos esos hombres, que venían muchos, estar arrodillados como niños, realmente fue impactante, fue emocionante. Cuando salimos, esta persona que venía por primera vez
me dijo, realmente yo sentí la atmósfera de la iglesia. Así que hemos experimentado cosas muy hermosas y que nos han enseñado, nos han dejado una experiencia muy grata. Por otro lado, quiero dar inmensas, profundas gracias a Dios por la protección de nuestro nieto el domingo donde jugaron Peñarol Nacional. En ese clásico hubo un incidente muy malo de tirar bombas y como él pertenece al estudio de periodismo deportivo, estaba en la, no sé cómo se le llama, es un lugar cerrado en donde justamente estaba el policía al lado de él. Palco de la prensa. No entendí. Algo de la prensa. Bueno, en el Parque de la Prensa. Y esa bomba pasó por al lado de él y rozó al policía. Entonces, él vio toda la escena, eso había pasado a unos 3 metros de él. Y pienso que así como mi nieto fue salvado, porque tengo la costumbre de en mis oraciones abarcar a toda mi familia, por supuesto después a todos los demás, a todo el mundo, pero también incluí, aunque no haya estado mi nieto al lado, en cuanto lo supe, incluí a esa persona que estaba haciendo una tarea extra, estaba haciendo un 222 para aumentar un poco su sueldo. Así que en esa inocencia pienso que él tiene que ser salvado de lo grave que hablaba, pero que sabemos que en el reino de Dios no hay accidentes. Así que por toda esta experiencia vivida, por toda esta protección a mi familia, doy infinitas gracias a Dios, a Cristo Jesús, nuestro gran Maestro, y a la señora Edith por su humildad de, de ser receptiva a toda la metafísica que enseñó Jesús y que ella pudo interpretarla perfectamente y darla al mundo. Muchas gracias por todo. Gracias. Doy gracias a todos por la ciencia. Hola. Adelante, adelante. Escuchamos. Doy muchas gracias a todos y sobre todo a la practicista porque siempre me han han estado conmigo en oración y la selección de hoy es muy grande y al oír a todos los amigos que han hablado y lo que han dicho me llena el alma de amor y lo que quería decir es que paso a paso nosotros reflejamos el amor divino y estamos inmersos en él. Esa selección es muy grande, como decía nuestra querida de recién, que es una de los baluartes nuestros en la ciencia uruguaya. Creo que si nos basamos en el amor divino, esta época que estamos viviendo tan horrible, por las que si no podemos prender la televisión para ver los informativos porque nos horrorizamos, sería mejor poder hacer que esto cambie, porque los uruguayos no somos así como con esto que está pasando en nuestra sociedad. Por todo esto,
agradezco infinitamente ser parte de la ciencia cristiana y, y ver que si somos más inocentes en muchas cosas, podemos manifestar la vida, todo el espíritu divino y salir adelante con todo. Y muchas gracias a esta iglesia que nos ha permitido tener desde nuestros hogares la participación en los oficios. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a finalizar cantando el himno 318. Todos los niños, venid a mí, fue lo que expresó Jesús. Con su ternura y amor, si el llamado oyes hoy, ven hacia mí. Himno número 318.
Gracias.